Bueno, hoy vamos a hablar acerca de ultrasonido Doppler carotidio, también denominado de vasos supraórticos. Es la forma correcta de denominarlo, porque uno cuando estudia el sistema carotidio no solo evalúa los vasos en sí, sino también a las arterias vertebrales, ¿ok? Entonces, hay que procurar denominarlo de ahora en adelante ultrasonido Doppler de vasos supraórticos. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la introducción, o sea, qué indicaciones se van a encontrar, en qué consiste el Doppler carotidio, la anatomía, porque es muy básico, centrarnos en la anatomía, ya que este estudio es muy rico en cuanto a las estructuras, técnicas de exploración y también las patologías que vamos a ir a apreciar. Lo primero es conocer que son arterias de tipo extracraneal. Tanto las arterias carótidas como las vertebrales, como ya anteriormente mencioné, son las principales como objeto de estudio. Entonces tenemos de manera muy breve y rápido, ¿no?, mencionar que hay un sistema carotidio derecho y hay un sistema izquierdo, ¿ok? Entonces la parte derecha, la carótida viene directamente del tronco brachiocefálico, que vendría siendo esta estructura que observamos acá. De la misma se desprende la arteria subclavia, que es esta que emerge hacia aportar irrigación a todo lo que sería el miembro superior. Obviamente no es objeto de estudio, pero también de ella viene lo que es la arteria carótida común derecha o arteria carótida primitiva, ¿ok? Tiene una importante relación con el lóbulo tiroideo derecho, por eso cada vez que nosotros vamos a hacer un ultrasonido tiroideo, siempre nos las vamos a encontrar con la yugular. Aparte de eso, hay que recordar que la carótida común se bifurca en una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Del lado izquierdo, un poco más sencillo, la subclavia ya no se originaría de un tronco brachiocefálico, sino que viene directamente del callado de la aorta. Y fíjense que la arteria carótida izquierda viene o proviene directamente del callado. Entonces, de igual manera, tienen las mismas relaciones que del lado contralateral. Hay muchas variantes, no todo se cumple al 100% como está en los libros, hay veces que puede ocurrir orígenes distintos. Por ejemplo, el origen común de la arteria carótida primitiva izquierda y de la subclavia, hay veces que puede originarse de diferentes sitios. Hay una lista de mercado de diferentes orígenes de las arterias carótidas, entre ellas ya vamos a mencionar las principales. Otro vendría siendo la arteria vertebral, la cual se puede originar el callado aórtico. Hay que recordar que las arterias vertebrales, junto con la basilar, ellas tienen una distribución importante del circuito posterior antes del polígono de Willis, por lo tanto, ellas también pueden tener diferentes tipos de origen. La ausencia de una carótida o de una arteria vertebral también puede verse y no es sinónimo de patología. También en algunos casos algún tipo de segmento de las arterias vertebrales puede estar ausente. Eso está reportado también. Y el arco aórtico bovino. Ok, ¿con qué se come esto? Bueno, esto es una cantidad de diagramas. Nazi, que es el nombre del autor, que clasificó todos los tipos de distribuciones en cuanto al origen se refiere, lo agrupó en tipo 1 hasta el tipo 8. ¿Ok? Cada uno tiene una diferencia en cuanto a su origen. Por ejemplo, este es el tradicional, el tipo 1, donde la subclavia emerge propio directamente del callado, igual que la carótida común izquierda, pero la carótida común derecha y la subclavia derecha vienen del tronco brachiocefálico. Cuando ustedes vean esto, que es lo más frecuente observarlo, es la tipo 1. Ahora bien, ustedes pueden conseguir una tipo 2, que es del tronco brachiocefálico, disculpe, sale directamente en la subclavia derecha y salen también ambas carótidas. Es decir, tanto la derecha como la izquierda vienen del mismo tronco brachiocefálico, estando la subclavia izquierda de igual manera aislada. Tenemos también otra donde la carótida común derecha y la subclavia sale del tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia también tienen su origen de forma distinta,
pero la vertebral izquierda también sale del callado de la aorta. En fin, y así sucesivamente, aquí hay diferentes tipos de diagramas que pueden considerarlo al momento de estudiar al paciente. Y se puede reportar en la ecografía de Doppler de vaso supraórtico si un paciente tiene un tipo en particular. Aquí, bueno, tenemos varias reconstrucciones en 3D. Esto se los traigo a especie de realizar el ejercicio, de conocer un poco más o menos cómo se estructura. Y miren acá la aorta, lo que sería el tronco brachiocefálico, una arteria carótida tanto interna como la externa, y las arterias vertebrales emergiendo directamente del callado de la aorta. Igual arteria subclavia. Fíjense que hay diferentes tipos de interrupciones acá en la reconstrucción. Y bueno, esto es una angiotomografía con reconstrucción 3D de los vasos supraórticos. Ahora bien, las arterias vertebrales, bueno, tal cual como aquí vemos su origen, prácticamente ellas están entre lo que es la arteria carótida común y la arteria subclavia, principalmente en la subclavia. Miren cómo salen cada una de las arterias vertebrales respetando cada uno de los agujeros de conjunción a partir de C7 hasta que llegan a aproximadamente a nivel de la base del cráneo y comienzan a unificarse para formar lo que sería la arteria basilar. Entonces ellas lo que hacen es unirse una con otra, divergen, mejor dicho, convergen y unifican. O sea, forman una sola arteria denominada basilar. Ambas tenemos dos arterias vertebrales, tanto una derecha como una izquierda. Y dependiendo del sitio donde esté pasando, la vamos a denominar en B1, B2, B3 y B4. B por la letra de vertebral y del 1 al 4 dependiendo de la zona donde esté pasando, y más adelante vamos a ver algunas de ellas. Aquí, bueno, parte el tronco basilar. Recuerden que el tronco basilar sale de la arteria cerebral posterior. Y aquí un diagrama para que recordemos cómo es la circulación extracerebral. Miren acá cómo está el arco aórtico. Aquí seguimos con un repaso de las arterias subclavias a cada uno de los lados. Vienen lo que serían el tronco tirocervical. Este es importante para darle irrigación a parte de las arterias tiroideas, ¿ok? de los lóbulos tiroideos. Y miren acá cómo salen las arterias vertebrales, ¿ok? Cada una de las arterias vertebrales proveniente de zonas un poco más caudales, y las arterias carótidas tanto internas como externas. Miren cómo se unifican cada una de las arterias vertebrales, tanto la derecha como la izquierda, y forman esta única que vendría siendo la arteria basilar, la cual va a dar comienzo a el polígono de Willis. Ya esto sería circulación intracraneal. Y aquí tendríamos tanto las arterias comunicantes posteriores, ¿ok? Que salen directamente de las arterias cerebrales posteriores respectivamente, y aquí un poco más arriba tendríamos las arterias cerebral anterior, ambas unidas por la arteria comunicante anterior. Y acá en el centro la arteria carótida interna proveniente de la arteria cerebral media. Entonces, una gran cantidad de vasos importantes, de estructuras anatómicas imprescindible al momento del estudio del Doppler supraórtico. Aquí, bueno, repasando más de lo mismo, de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Aquí la arteria cerebral media. Aquí sería la arteria cerebral anterior. Y bueno, hay que también precisar que no solamente nosotros debemos estudiar a las carótidas, también existe la vena yugular. Y la vena yugular está presente. No vamos a medir pulso, no vamos a medir ondas, ni morfología, ni sonación, nada de eso, ni volumen de muestra, porque la vena yugular lo que más frecuentemente afecta es si hay formaciones de trombo, ¿ok? Si hay formaciones de trombo, tromboflebitis, algún otro cuadro que origine alguna manifestación del paciente. Pero realmente patologías a nivel de la yugular nunca nos las van a solicitar en un eco Doppler de vaso supraórtico. Por lo general nos lo van a pedir aparte, o sea, como un eco Doppler venoso de sistema yugular. De igual manera, aquí lo vamos a estudiar y vendría de la misma forma que las arterias, está la vena subclavia, acompañando a su homólogo, que viene, o mejor dicho, drena en la vena brachiocefálica.
Entonces, ¿qué pasa con las variantes anatómicas de la vena yugular? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo normal es que la vena yugular esté en sentido hacia lo más externo, ¿no? Del cuello, y en la relación medial a la misma tengamos a la arteria carótida común. ¿Ok? Cada vez que nosotros veamos esa relación está bien, está normal, pero esa variación, o mejor dicho, esa distribución entre vena y arteria puede variar, puede convertirse en un inverso, es decir, que la carótida más bien esté hacia la parte superficial de los espacios cervicales y la vena yugular más bien está en sistemas profundos. Hay otras veces que la vena yugular puede estar anterior, mientras que la arteria carótida está por detrás. Otra vez está anterior netamente. Mientras la anterior está como anterolateral, esta está 100% anterior. Hay otras veces que la vena yugular la vamos a conseguir de menor diámetro que la arteria carótida y eso no es que sea patológico, puede ser una variante anatómica de la normalidad, pero lo evidente es que siempre la yugular tenga mayor diámetro. Y de igual manera puede estar también hacia adelante. Estas son variantes anatómicas de la vena yugular. Ok, ahora vamos a hablar acerca de vías colaterales. Las arterias carótidas común, no solo la común, sino también la interna y la externa, deben tener varios tipos de colaterales. La arteria oftálmica es una de ellas. La arteria carótida interna puede irrigar ramas de la arteria carótida externa y puede haber una inversión de ondas de flujo de la arteria supraorbital. Muchas veces cuando vemos fístulas a nivel de la arteria carótida común, vemos, por ejemplo, robo de la subclavia, vemos fístulas cavernomatosas, etcétera. Eso puede originar cambios a nivel de la arteria oftálmica. O muchas veces nosotros estamos haciendo un Doppler transcraneal de tipo ocular y vemos que hay unos cambios importantes de onda a nivel de la arteria oftálmica. Ya vamos a ver qué se come eso en la práctica. Hay que sospechar que no se trate de una patología a nivel de las arterias carótidas internas. Era lo que estaba más o menos acá mencionando. Esto es importante para conocer cuándo existe el robo de la subclavia. ¿Okay? Primero debemos conocer parte del polígono de Willis. Este está conformado por la arteria comunicante anterior, la misma unifica a las arterias cerebrales anteriores, recuerden que tenemos una derecha y una izquierda, aquí la arteria cerebral media, en la cual llega la arteria carótida interna, y las arterias comunicantes posteriores, de igual manera las arterias cerebrales posteriores, la arteria basilar, que está un poco más hacia la circulación extracraneal. Entonces, las flechas indican el flujo. El flujo debe ser de manera constante, uniforme, por cada uno de los vasos. Y la circulación que el mismo lleva es la orientación de la flecha. Ahora bien, ¿qué pasa si yo obstruyo o si yo ocluyo uno de esos vasos? Bueno, el organismo es tan sabio que, nada, si tú bloqueas por acá, yo hago el recorrido por aquí arriba y paso. Entonces, eso puede ocurrir en la presencia de una oclusión de una arteria carótida interna. No solamente izquierda, sino puede ser también derecha. Y eso es lo que denominamos, fíjense cómo pasa, la sangre arterial pasa por encima, o sea, prácticamente por la arteria comunicante anterior, luego por la arteria comunicante anterior, en este caso, tanto la cerebral derecha como la cerebral izquierda, y termina en la arteria cerebral media contralateral. Tal cual como acá vemos. Y es el famoso robo de la subclavia, prácticamente el mismo mecanismo de compensación. Ok, vamos a verlo así. Entonces acá tenemos la flecha, indican el flujo. Miren que acá está la arteria subclavia proximal ocluida y el organismo hace que este tome canales paralelos y miren cómo pasa por lo que sean las arterias vertebrales, la misma desciende nuevamente y retorna hacia el vaso que está ocluido y que no permite la adecuada irrigación hacia el miembro superior.
Ahora bien, el ultrasonido Doppler carotídeo se centra en varias indicaciones. La primera es la estenosis sintomática carotídea. Esta es una de las principales. Casi siempre nos van a pedir un Doppler de supraórticos para buscar el grado de estenosis de la arteria carótida. Otras veces, por soplos, el cardiólogo cuando detecta un soplo carotídeo, lo primero que va a hacer es indicar un Doppler también. Seguimiento clínico de los stents, control postquirúrgico de endarterectomía, el diagnóstico de obstrucción o estenosis, evaluación preoperatorio, evaluación de riesgo de enfermedad coronaria y ACV. Este es uno de los más frecuentes. Realmente la literatura describe la estenosis como la principal, pero acá en Venezuela, por reconocer el riesgo cardiometabólico de la población venezolana, pues entonces el evento vasculocerebral vendría siendo la primera indicación para realizar un Doppler carotídeo. También las masas pulsátiles, ojo con esto, masas pulsátiles, ectasias de la arteria carótida común, aneurisma, tumor, incluso adenomegalia son también indicativos. Ahora bien, ¿cómo vamos a colocar al paciente? El paciente debe estar, como siempre, en decúbito supino, ¿ok? Entonces, aparte de eso, vamos o debemos de indicarle al paciente que esté lo más cómodo posible, que vamos a realizar un estudio donde va a sentir el frío propio del gel en el cuello y que nosotros le vamos a pedir que flexione o desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda el cuello. Cuando eso pasa, nos hace mucho más fácil el estudio operador, dependiendo. Entonces, acá hay otras indicaciones, por ejemplo, colocándonos detrás del paciente. Yo esto lo veo un poco más difícil porque anatómicamente hay que entonces utilizar otros tipos de parámetros. Por eso prefiero el tradicional, sin embargo, también existe. El tipo de traductor a utilizar es la sonda lineal, principalmente las de alta frecuencia, de 7.5 a 12 MHz, para estudiar mejor la carótida. Obviamente debe ser un equipo que maneje Doppler color. Esta es la forma correcta en la que se debe explorar la arteria carótida común. Primero debe estar en un corte transversal y luego la vena yugular interna. Recuerden que siempre debe estar por delante de la arteria carótida común o lo más superficial profundo hacia la región externa. Debe examinarse en toda su longitud. Y una vez seguido todo el trayecto de la arteria carótida común, debo llegar al sitio de la bifurcación entre la arteria carótida interna y la externa, para poder saber a qué altura está la bifurcación, si hay presencia allí de enfermedad arterial, llámese trombosis, llámese estenosis, entre otros. Esto es más que todo una representación, este vendría siendo del músculo esternocleidomastoideo, y aquí tendríamos tanto a la vena yugular, en este caso la externa, y tendríamos la bifurcación ya dando origen tanto a la arteria carótida interna como a la arteria carótida externa. Una forma diferencial, lo primero es su diámetro, la arteria carótida interna, por manejar un poco más de presión que la arteria carótida externa, pues tiende a ser un poquito de mayor diámetro que la externa. Aquí vemos la arteria carótida común, esta es la forma adecuada de evaluarla. Si nosotros comprimimos con el traductor, no va a haber cambios ni modificaciones porque la pared del vaso arterial es mucho más firme y mucho más difícil de comprimir por su capa muscular. Y hacia la parte externa podemos conseguir la vena yugular, que es fácilmente compresible. Aquí entonces, cuando ya llegamos, el reto realmente de todo abordaje carotídeo, llega el momento de ver la bifurcación, porque es a este nivel donde se encuentra el ángulo de la mandíbula, ¿ok? Un poco más hacia el aspecto inferior de la articulación temporomandibular. Allí ustedes debemos, mejor dicho, colocar el transductor longitudinal y después irlo rotando de forma transversal, para que entonces podamos ubicar los dos vasos que anteriormente mencionamos, que serían estos dos, ya en un corte transversal. Entonces, fácilmente distinguible, fácilmente ubicable, pero hay que tener práctica. ¿Okay? La arteria carótida interna es posterolateral, o mejor dicho, lateral a la arteria carótida externa. ¿Okay? Entonces, suele ser el mayor de los dos vasos. Y la vena yugular interna está superficial, era lo que les decía, la parte más externa, allí va a estar la vena.
¿ok? Aquí tendríamos una representación. Esto es muy poco difícil verlo, pero aquí se puede apreciar que si nosotros bajamos más el haz de ultrasonido a nivel supraclavicular derecho, podemos llegar a ver el tronco de la arteria brachiocefálica. Este tronco arterial brachiocefálico da a la arteria subclavia y da la carótida común. Entonces, muy difícil verlo, pero hay pacientes que son tan delgados y que permite un abordaje tan sencillo y tan simple que podemos llegar a apreciar. Y acá está la famosa bifurcación o bulbo carotidio, que no es más que observar la arteria carótida común, ¿sí? Dividirse tanto en la arteria carótida interna como en la arteria carótida externa. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos una de otra? Nunca se guíen por la imagen ecográfica. Esto no está bien. O sea, no es que, por estar más superficial, esta debería ser la arteria carótida externa y esta la carótida interna. No es así. Muchas veces, no solamente por la posición anatómica y las variantes anatómicas, que ya se las mencioné en un principio, sino también porque a veces el haz de ultrasonido no puede discernir en qué es superficial y qué es profundo, porque a veces los vasos están superpuestos. O sea, depende mucho de haz de ultrasonido. Por eso no me gusta guiarme por lo que esté más superficial. Este puede ser fácilmente la arteria carótida interna y esta la externa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y utilizar otro tipo de características para decir esto es externa y este es interna. Ya vamos a explicar cuál. Este sería un ejemplo típico de la arteria carótida común y hacia la parte más externa. Aquí sí pueden decirlo con toda facilidad que todo lo que está anterior es la yugular interna. Bueno, luego de observarse los vasos al modo B, recuerden siempre que el estudio de los vasos debe ser iniciado primero al modo B, porque si nosotros no usamos este primer parámetro, no vamos a poder identificar placas de ateroma, no vamos a poder identificar si hay grados de estenosis, porque cuando colocamos el Doppler color, todo eso se oblitera. Entonces, por lo tanto, hay que siempre estudiarlo al modo B. Luego, después que está el modo B, puede usarse la imagen del flujo al color para estudiar el flujo desde la arteria carótida común. Es decir, cuando vayamos a realizar un Doppler supraórtico, debemos comenzar con la arteria carótida común, obligatoriamente. Y luego pasamos a la arteria carótida externa y luego a la arteria carótida interna, finalizando con las arterias vertebrales. Se puede revelar signos de enfermedad, cambios de velocidad, de estenosis, placas de ateroma, que es la causa más frecuente de enfermedad vasculocerebral. Y este es el ejemplo típico del Power Doppler. Miren cómo de bonito se ve la tinción de todo el vaso de manera uniforme en toda su totalidad. Ahora bien, viene uno de los datos más magníficos de esta técnica y es el Doppler espectral. ¿Cómo debemos realizar el Doppler espectral? Bueno, existe algo que se llama caja, que esto es cuando nosotros inmediatamente colocamos CW o DW, dependiendo del equipo y del parámetro que lo contenga, va a observarse la caja. La caja debe estar, siempre recuerden, paralelo u orientado al ángulo del vaso. El ángulo del vaso, por lo general, no puede interferir en un coseno, es decir, no puede estar 100% transversal, sino más bien oblicuo, tal como vemos acá, o diagonal, mejor dicho. Cuando ustedes lo ven así, diagonal, colocan siempre la caja apuntando hacia de donde viene, ¿no? Y luego viene un volumen de muestra, que sería esta imagen que ven acá adentro. Siempre debe ir en el interior del flujo. Nunca lo coloquen en la superficie ni en los laterales porque arroja morfologías diferentes. Una vez lo coloquen, vamos a obtener entonces esta bellísima onda que es la correspondiente a la arteria carótida común. Importante, toda morfología de onda, no solamente la arteria carótida común, sino de cualquier vaso que ustedes estén explorando, debe tener debe estar simétrico, es decir, al finalizar un pico y en la distancia que hay entre uno y el otro, debe ser la misma en todos los picos que nosotros vayamos a evaluar. Si eso no se respeta, ya estaríamos frente a un trastorno disrítmico y hay que preguntarle al paciente si él mismo sufre de algún tipo de arritmia.
Aparte de eso, tiene también un pico sistólico, que es vendría siendo la máxima expresión de la onda, y luego uno que sería la velocidad diastólica final, que sería el último, como un flujo sostenido descendiente que finaliza y luego da comienzo a una nueva onda. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de la velocidad arterial? Siempre hay que considerar que la velocidad picosistólica es el concepto, es el punto de velocidad máxima en el ciclo cardíaco, y la velocidad de la diástole final sería al finalizar el componente diastólico del mismo ciclo cardíaco. Entonces miren acá cómo se ve la arteria carótida común derecha, y miren cómo el equipo arroja en la parte superior izquierda una velocidad, una primera velocidad que dice 86.49 centímetros por segundo. Así se expresan las velocidades en las arterias carótidas y en cualquier otro vaso, y una debajo que dice 25.58. Ambas corresponden a la velocidad picosistólica máxima, y la otra corresponde a la velocidad diastólica final. Entonces, ustedes lo pueden hacer de manera manual, señalando el pico más alto de la onda, esa sería la velocidad picosistólica, y luego automáticamente colocan el símbolo del caliper, este es la misma para realizar las mediciones, lo colocan al final de la onda. Entonces, inmediatamente el equipo les va a arrojar cuánto son en centímetros por segundo lo que está expresando la onda. Siempre he dicho que la arteria carótida común mezcla las dos combinaciones, tanto de la arteria carótida externa como la interna. ¿Por qué? Porque tiene una muesca dícrota, tiene una onda descendente, y lo más importante acá es conocer que el ensanchamiento espectral es mínimo y que los índices de resistencia son de 0.5 a 0.75. Estos índices no pueden variar. Pueden variar si el paciente está tomando anticoagulantes, llámese aspirina, clopidogrel, si está tomando antiarrítmico, si está en presencia de una, digamos, hipercolesterolemia y hace de alguna forma mucho más espeso los flujos sanguíneos. Eso también, todos esos medicamentos pueden ocasionar trastornos a nivel de la onda de la arteria carótida. Ok, la velocidad debe ser mayor de 45 centímetros por segundo. Ahora bien, viene el Doppler espectral. Importante, ¿cómo confirmar la identificación de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bastante sencillo. La arteria carótida interna, si se fijan, tiene un rápido incremento, ¿ok?, de velocidad durante la diástole, alcanza mucho más. Hay que recordar que la arteria carótida interna es la que proporciona mayor irrigación ya a estructuras intracerebrales, mientras que la arteria carótida externa es más hacia los músculos de la cara, es más superficial, inclusive hasta cuero cabelludo. La mayoría del flujo lleva la misma velocidad y el índice de resistencia es bajo. O sea, si la arteria carótida común tenía 0.5 a 0.75, esta tiende a ser de menor índice de resistencia. La velocidad de la arteria carótida interna varía de 45 a 125 centímetros por segundo. Y el cociente de la velocidad sistólica máxima entre la arteria carótida interna y la arteria carótida común es menos de 2. Estos son parámetros que ustedes pueden sacar, no es obligatorio hacerlo siempre, pero si ustedes se sienten cómodos y quieren darle mayor aporte al informe ecográfico, pueden utilizar el cociente de la velocidad sistólica máxima entre la arteria carótida interna y la arteria carótida común. Esto es importante, debe siempre estar menos de 2. Cuando se altera este número y está por encima de 2, ya aquí nos está sugiriendo patología. La velocidad normal, ya como les mencioné, de 45 a 125. Ahora, la arteria carótida externa es más puntiaguda. El pico es más afilado. Esto es una forma muy fácil y es la que yo particularmente utilizo para diferenciar a la arteria carótida interna, porque la arteria carótida interna el pulso es más fuerte, es más sostenido, es más grueso, pero el de la arteria carótida externa es más fino, es más abrupto y más puntiagudo.
Aparte de eso, si la arteria carótida interna maneja índice de resistencia bajo, este maneja índice de resistencia alto. Aunque ya hay literaturas que describen que ambos son de resistencia baja. Pero la arteria carótida externa, otros como el Krebs del libro de Doppler color, nos comenta que el índice de resistencia de esta arteria suele ser alto. Entonces la onda sistólica es rápida. Y tiene también esta imagen que señala la flecha que corresponde a, si nosotros percutimos en el hueso temporal, en la zona temporal, nosotros vamos a hacer que la arteria carótida externa vibre o tenga cambios en esa percusión, y eso se le denomina esta onda propia de la arteria carótida externa, y nos puede ayudar también a diferenciarlo del resto. Ok, otra de las características Doppler de la arteria carótida externa e interna, ya hablando del punto de vista como cuadro comparativo, es la siguiente. Primero, el tamaño de la arteria carótida externa, ya les he mencionado que es menor, mientras que la arteria carótida interna es ligeramente mayor que la externa. Ramas, la arteria carótida externa da muchísimas ramas, demasiadas ramas para ser exacto, que bueno, forman una gran cantidad, un árbol bastante importante a nivel facial, y mientras que la arteria carótida interna no. La orientación es anterior, es decir, hacia la cara, mientras que la arteria carótida interna es posterior y más hacia la mastoides. Y la característica del Doppler es que la arteria carótida externa maneja patrón de alta resistencia y la interna patrones de baja resistencia. Esto es para memorizar. Evidentemente en la práctica podremos identificar cada uno. Aquí les traigo nuevamente la onda. Miren la arteria carótida común, un pico mucho más alto. La única onda es más fácil de reconocer porque el vaso es único. La carótida común es una sola arteria. En cambio, cuando nosotros vamos a evaluar las carótidas interna y externa, pueden aparecer las dos, una sobrepuesta sobre la otra, y ahí es donde está el reto para el radiólogo, identificar cuál es la carótida interna y cuál es la carótida externa. Entonces, la arteria carótida interna, para repasar, miren que tiene un flujo diastólico más sostenido, es más fuerte su grosor, ¿ok? En cuanto a lo que se refiere a la parte picosistólica. En cambio, la arteria carótida externa es más puntiaguda, tiene una muesca dícrota y puede percutirse, puede tener cambios a la percusión, tal como señalan las distintas flechas blancas, tras la percusión temporal. También el sonido que el equipo nos demuestra nos hace ver que la arteria carótida interna tiene un sonido más grueso y sostenido en el tiempo, mientras que la arteria carótida externa es más largo, más fuerte, más agudo, es la palabra. Ahora viene la técnica para ubicar las arterias vertebrales. Recuerden que no solamente vamos a valorar las carótidas, sino también la yugular y las vertebrales. Las arterias vertebrales son muy fáciles, a muchos les cuesta, obviamente al principio, pero una vez que nosotros ubicamos el músculo esternocleidomastoideo, paralelo al eje del esternocleidomastoideo, vamos a colocar el transductor. Inmediatamente en lo que ubiquemos las apófisis transversas de cada una de las vértebras, ¿okay? Valga la redundancia, cervicales, allí inmediatamente vamos a colocar Doppler y ahí se van a dibujar las arterias vertebrales. Obviamente, las arterias vertebrales cuesta un poco porque son de más pequeño tamaño, de diámetro. Aparte de eso, los flujos pues suelen ser un poquito más bajos, así que hay que utilizar buena profundización, hay que utilizar también buena ganancia, bajar el foco y, si es posible, colocar el Power Doppler y angular correctamente, porque si no angulamos el transductor al paso de lo que sería la anatomía de las arterias vertebrales, no vamos a poder localizarlas. Así se ven las arterias vertebrales. Miren que acá está esto que deja sombra acústica, sería el cuerpo vertebral de la vértebra cervical en cuestión, y al paralelo a ella vamos a tener los vasos, tanto la vena vertebral como la arteria vertebral. La vena vertebral realmente no tiene significancia ecográfica ni clínica al momento de estudiar. Y miren cómo se aprecia el flujo de las arterias vertebrales. Un flujo más largo, con un pico mucho más descendido, mucho más bajo. Incluso las velocidades de la arteria vertebral son de 20 a 40 centímetros por segundo, algo muy por debajo a las arterias carótidas que ya anteriormente mencionamos.
Entonces, la clave siempre va a ser ubicarlas en lo que serían los agujeros de conjunción. Y bueno, aquí en caso de una arteria vertebral que tenga picos sistólicos mucho más elevados, habría que pensar si se trata de una estenosis a nivel de segmentos un poco más superior y está ocasionando una onda de choque. Eso puede ser una de las causas. Ahora bien, hay que conocer cómo son las características de la imagen en la escala de grises. Recuerden siempre que tanto la carótida como la yugular tiene diferentes capas, entre ellas la íntima, la media y la adventicia. Hay que recordar siempre que se debe medir en las arterias carótidas el complejo miointimal. ¿Por qué? El complejo miointimal no debe pasar de 0.08. Ahora bien, si ustedes consiguen un complejo miointimal que está por encima de ese rango, hay que tener cuidado porque eso puede ser un valor predictivo para el desarrollo de placas de ateroma a futuro. Entonces es interesante y también nuestro deber reportar el complejo miointimal cada vez que realicemos un Doppler carótido. Entonces miren acá cómo se aprecia. Esto es un complejo miointimal, se mide siempre en proyección antero-posterior, ¿ok? Y miren este que pasa de 0.08, está prácticamente en 1.2 milímetros, está engrosado. Y en este caso hay que decir que hay un engrosamiento difuso del complejo miointimal a correlacionar con enfermedad aterosclerótica, o a correlacionar, mejor dicho, con desarrollo a futuro de enfermedad aterosclerótica, porque es un valor predictivo. Aquí miren cómo se aprecia. Este ya vendría siendo un complejo miointimal normal. Fíjense que mide menos de 0.08 centímetros. Y aquí lo vamos a conseguir en un valor de 0.05. Es decir, está normal. Ok, menor a 0.08 o a 0.8 milímetros. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las patologías. ¿Cuáles son las principales patologías que vamos a conseguir en las arterias carótidas? Bueno, recuerden que en las indicaciones estaba la enfermedad ateromatosa. Muchas veces esa placa de ateroma se desprende y es la que migra hacia el tejido cerebral y produce el área de penumbra o el área de isquemia o de infarto. Por eso es la primera causa de discapacidad severa y la segunda causa de muerte. Entonces, en este caso, importantísimo que en todo Doppler carotidio reportemos si hay presencia de placas de ateroma. La estenosis carotidia también forma parte de un principal riesgo, obviamente la estenosis secundaria a la presencia de placas de ateroma, porque forma importante riesgo de isquemia cerebral. ¿Cuál es nuestra función como radiodiagnóstico, como médico especialista en imágenes? Es primero, la detección, o sea, observar directamente la placa de ateroma y la valoración de la estenosis carotidia. Las características de la placa puede variar en su ecotextura y en su ecogenicidad. La ecotextura nos habla de si la placa de ateroma es heterogénea o si la placa de ateroma es homogénea. Si la placa de ateroma es homogénea, nos ayuda un poco más a un pronóstico bueno, mientras que si es heterogénea, nos habla de que tiene un potencial de migración y hay que hacer embolización. Las características de la ecogenicidad, si es baja, moderada o alta, también nos indica mucho. La ecogenicidad baja nos habla de que la placa de ateroma es aguda, mientras que si es moderada o alta, ya nos está hablando de cronicidad. Baja nos indica mayor cantidad lipídico, por lo tanto tiene mayor riesgo, mientras que la moderada nos habla mayor de contenido celular y de colágeno, mientras que la alta es más de aspecto cásico. ¿Cómo se ve la placa de ateroma? Yo por lo general utilizo la escala de Gray-Wave. ¿En qué consiste esta escala? Nos dice qué tipo de placa estamos viendo. Ejemplo, si es una placa de ateroma 100% anecoica, recuerden que la única forma de saberlo es colocando el Doppler color, porque si es anecoica se solapa con la sangre. Entonces, en ese caso no se puede observar. La única forma es colocando el Doppler color y allí vamos a ver una ausencia de captación de flujo
que permite un vacío de señal, y en ese caso es porque hay una placa de ateroma anecoica, y esa es la denominada tipo 1. La tipo 2 es predominantemente hipoecoica, o sea, mayor del 50% lo vamos a conseguir en una densidad, una escala de grises mucho más del tono gris. El tipo 3 predominantemente hiperecoica, es decir, más del 50% la vamos a ver brillante o blanca. En ese caso es la tipo 3, y la tipo 4 es la que es completamente hiperecogénica, 100% brillante. Entonces, tipo 1 anecoica, tipo 4 hiperecoica, mayor del 50% hiperecogénica, tipo 3, mayor del 50% de hipoecogénica, tipo 2. Clasificación de Gray-Way. Ahora, ¿cómo se ve en la vida real cada uno de esos tipos? Bueno, la tipo 1, miren cómo se aprecia claramente que es anecoica, tiene uno que otro rasgo aquí, un poquito de mayor ecogenicidad, pueden ser incluso ecos puntiformes por el mismo flujo turbulento, gracias a la misma placa de la arteria carótida primitiva y de la arteria carótida interna, o sea, está prácticamente en la bifurcación. Este sería tipo 1 porque es uniformemente anecoica. Ahora, si yo veo que es hipoecogénica, más del 50% de toda esta placa que veo acá corresponde a tejido gris, es decir, hipoecogénico. En este caso, importante, de igual manera el que está acá abajo, importante que hagamos el diagnóstico de una placa de ateroma tipo 2. Ahora, tipo 3 es cuando más del 50% es hiperecogénica. Esta, por ejemplo, bueno, esta de acá arriba, mejor dicho, es más del 50% hiperecogénica porque tiene más tejido brillante, o sea tiene más calcificación como tal, incluso te puede dar sombra acústica posterior, no tanto como la tipo 4, pero esta la puede comenzar a dar, y aparte de eso, más del 50% es tejido de este tipo rico en colágeno, mientras que ya la tipo 4 es 100% cálcico y evidentemente va a dejar una sombra franca acústica posterior. Entonces, bueno, siempre hay que recordar que estos dos primeros son un poco más peligrosos. La mayoría de las placas anecoicas tienen mayor potencial de migrar, igual que las hipoecoicas. Por eso es una característica, la ecogenicidad es una característica para yo decir el riesgo de embolización. Y también la tipo 6 y la tipo D más bien suelen ser asintomáticas. Son placas de ateroma que el paciente puede durar años con ella y si no le ocasionó ningún síntoma, nunca le produjo ningún ACV, ningún trastorno neurológico, pues esas placas no se toman. Sencillamente el paciente que continúe con su simvastatina, atorvastatina, hasta que, mejor dicho, evite la formación de nuevas placas, porque esas placas por lo general nunca van a resolverse. Ok, las placas de ateroma, si son, también nos habla muchísimo la ecotextura. Podemos decir si es blanda. Cuando es blanda, la superficie hipoecoica es lisa. Es decir, una placa que no es irregular, es una placa lo suficientemente uniforme en su ecotextura. Tenemos la densa, que son las placas 100% hiperecogénicas. Tenemos la calcificada, que son aquellas que dejan sombra acústica posterior. Recuerden que la densa es por colágeno y es rica en colágeno, mientras que la calcificada ya es más rico, pues, en, digamos, colesterol, que son las principales placas, principal lípido que forma este tipo de placas. Entonces, tenemos las ulceradas. Las ulceradas es la más peligrosa cuando ustedes ven una placa de ateroma irregular que tiene un cráter en su interior. Eso es una placa de ateroma ulcerada y es una placa que tiene un 100% de riesgo a desarrollar una trombosis cerebral, un tromboembolismo, en fin, puede migrar y ocasionar severos daños, incluso irreversibles a nivel del tejido cerebral. He visto una sola placa ulcerada en mi práctica médica y ese paciente inmediatamente lo refería al servicio de cardiología. Ya el cardiólogo inmediatamente, al darse cuenta del potencial de riesgo, lo refirió nuevamente a un hemodinamista y especialista en cateterismo que se encargaría posteriormente de evitar que esa placa ulcerativa vaya a migrar al parénquima cerebral.
Entonces, bueno, son también 4 características importantes de placas de ateroma. Placa blanda, placa densa, calcificada y ulcerada, siendo la ulcerada la de peor pronóstico. Tenemos entonces esta descripción, siempre hay que respetar el algoritmo. El algoritmo, en el caso del Doppler carotidio, obedece a, primero, la localización, segundo, hablar del diámetro de esa placa ateroma, identificar la composición también suele ser muy relevante, eso lo podemos decir a través del eco, podemos decir si es densa, podemos decir si es calcificada, podemos decir si está ulcerada, identificar también a través de si es anecoico, hipoecoico o hiperecogénico. Los contornos, importantísimo, los bordes, son bordes irregulares o son bordes regulares. Y las características del Doppler color. Porque pueden ser placas de ateroma, ok, son placas calcificadas. Probablemente eso no le haga nada al paciente, no migre ni nada, pero resulta que la placa ha ido creciendo con el tiempo y ocasionó una importante estenosis. Ya inmediatamente ya eso es una importancia que debemos colocar, una característica fundamental en el diagnóstico ecográfico. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de ateroma úlcerada con un importante cráter en su interior. Ok, esto más que todo, digamos, clínico, es una clasificación clínica. Puede ser estable. Estable es aquella que el crecimiento es muy lento, causa estenosis a largo plazo, involuciona, mientras que las inestables son aquellas vulnerables a erosión, vulnerables al cráter, pueden ocasionar la trombosis y también son síntomas, ocasionan síntomas secundarios a complicaciones. Las inestables son las más peligrosas. Entonces, inestables y estables también forma parte de las clasificaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer para estudiar una placa de ateroma? Primero, utilizar el triplex, que sería el modo B, el Doppler color y el análisis espectral. Eso se le denomina triplex porque combina los 3 parámetros. Si no condiciona estenosis, un patrón normal. Lo general es que nosotros, al colocar Doppler, si la placa de ateroma, miren que esta se observa más bien hipoecogénica, más del 50% hipoecogénica, lo que indica un tipo 2, según la escala de Gray-Wave, ¿ok? Entonces, en este caso, le colocamos Doppler color y el grado de estenosis que produce la placa ateroma en el lumen es bastante importante. Me atrevo a decir que más del 75% de la luz del vaso está siendo ocluido y esto es indicativo de inestabilidad. También la estenosis carotidia puede causar el 30% de todas las isquemias cerebrovasculares, por lo tanto no se debe menospreciar. Esto por lo menos es una tomografía con angioconstrucción en 3D de los vasos supraórticos y aquí se puede ver claramente una estenosis de la arteria carótida externa. Miren cómo aquí lleva un calibre importante y ya cuando está prácticamente a este nivel se disminuye ese calibre y aquí vuelve nuevamente al calibre normal. Anatómicamente es la externa porque tiene un diámetro mayor, porque está más hacia la parte posterolateral de la interna, es más externa, como su nombre lo indica, y bueno, tiene todo el proceso de originar ramas hacia las regiones faciales y de cuero cabelludo, a excepción de la interna, que es más hacia los tejidos cerebrales. Entonces, los síntomas son estenosis arterial crítica, la obliteración mayor del 50% de la luz ya produce síntomas en el paciente y hay factores que, como lo son la longitud, el diámetro del segmento estenótico, la irregularidad de la superficie del vaso, la viscosidad sanguínea, si el paciente es hipertenso, todo eso ayuda a que sea mayor el factor de riesgo a tener presente en el paciente. Ahora bien, ¿cómo se estudia una estenosis carotidia una vez que la identifiquemos? Bueno, lo primero es que yo no me oriento en los métodos de NASTED ni SST. A mí me gusta hacerlo bajo las escalas de los porcentajes. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillo, aplico regla de 3. Si esto es el 100%, ¿sí? Si esto, o sea, normalmente este ejemplo es con la arteria carótida interna, la que tiene el grado de estenosis. Si la imagen A o la longitud A es del 100%, ¿cuánto es la longitud B? Es decir, si esto me midió, por ponerles un ejemplo, 2 centímetros, ok, el 2 centímetros es el 100%.
Y B me midió 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro, ¿cuánto es? Bueno, hago regla de 3 y me debería decir que B es el 50%. Y eso es lo que vamos a colocar en el informe ecográfico. A través de regla de 3 vamos a decir, bueno, se observa en la emergencia de la arteria carótida interna derecha, por ponerles un ejemplo, disminución importante del diámetro luminal que condiciona una estenosis del 50% de obstrucción de la luz del vaso en relación a estenosis carótida. Estos ejemplos se los traigo de igual manera para que lo chequen. De igual forma, yo no lo utilizo particularmente. Ahora bien, en la estenosis carotidia tenemos el modo B. El modo B, vuelvo y repito, importante para describir si hay placas de ateromas que están ocasionando la estenosis. Hay que evaluar también el diámetro transversal, el porcentaje de estenosis. Recuerden que el porcentaje se mide al modo B. Nunca midan porcentaje de estenosis con Doppler color, porque el Doppler color puede no abarcar toda la totalidad del segmento arterial. Y evalúa también el diámetro de la luz residual. El Doppler color, ¿qué hace el registro del Doppler color? Bueno, nos permite distinguir que si hay algún tipo de ausencia de flujo o vacío de señal Doppler, en ese caso nos permite distinguir más que todo placas de ateroma anecoicas, ¿okay? Que son, bueno, principalmente las formadas por lípidos. El uso de Power Doppler también nos ayuda. Y el análisis espectral para finalizar, recuerden que toda velocidad antes de una placa va a estar alta. Obviamente porque el mismo organismo, el mismo ciclo cardíaco a través de la sístole empuja cada vez más fuerte el flujo sanguíneo para que pueda pasar por esa estrechez. Por lo tanto, la velocidad que va a alcanzar va a ser alta. Y cuando está en el sitio propio de la estenosis, suele ser muchísimo más alta. Ya cuando pasa la estenosis, el flujo se hace lento, porque ya está saliendo pues del grado de la obstrucción y por lo tanto puede haber más bien allí turbulencia. Esto lo traigo como especie a grandes rasgos de los criterios hemodinámicos. Los criterios hemodinámicos no los utilizo yo, al menos que el cardiólogo clínico me lo pida. Son realmente contados con las manos los cardiólogos clínicos que piden criterios hemodinámicos en una estenosis carotidia. No es lo frecuente, pero aquí se los traigo por si acaso para que lo tengan a la mano, cómo establecer el grado de estenosis carotidia. Bueno, tenemos signos directos. Los signos directos es toda esta chuleta, menos el 50%, las velocidades que va a tener, del 50 al 60, más o menos las velocidades aumentan, y del 70 al 79 ya se hacen cada vez mayores, al 80-89 ya pasan de 300, y el 90, más del 90% puede ser variable, pero mayor de 300. Hay signos indirectos también de velocidades sistólicas máximas post-estenosis que pueden ser normales, mayores de 50, menores de 50, menor de 30, dependiendo del grado de estenosis. Y si está invertido o no los flujos colateral en la arteria oftálmica, eso también es importante. Y la relación de índice. Hay relaciones entre cocientes, estos se los traigo solamente para que lo consideren como cultura general. Si lo quieren aplicar, pues sencillamente al colocar la velocidad, la someten a esta tabla y ustedes ahí van diciendo más o menos qué grado de estenosis tiene y qué tantos criterios hemodinámicos tiene. Ok, ahora cuando hablamos de oclusión carotidia, nos habla de prácticamente está completamente cerrado el paso de sangre. Casi la totalidad evoluciona a un infarto. La mayoría de las veces termina un infarto cerebral. Muchos pacientes permanecen asintomáticos, mientras un 25% presenta un ataque isquémico transitorio y un 10 al 15% sufre infarto. La mayoría de las oclusiones vasculares son trombóticas, es decir, un trombo que migró, llegó y tapó por completo el camino y no hay nada de paso de sangre. Y bueno, oclusiones trombóticas suelen reflejar aterosclerosis, disculpen, y tiende a ocurrir en la bifurcación de la arteria carótida común y el sistema vértebro-basilar. Ahora bien, al modo B, bueno, una imagen hipoecoica, ecogénica, que ocupa la totalidad de la luz. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico de oclusión nos da qué tanto ocupa la luz. Si lo ocupa completamente, es una oclusión.
Doppler color, si está completamente ocluido, ¿qué va a captar? Ahí no va a haber nada de flujo a la señal Doppler color. Por lo tanto, la terminación es abrupta. Al análisis espectral, ¿qué va a registrar si no hay absolutamente flujo? En ese caso, si no hay, no va a haber registro, no va a haber velocidades. La arteria carótida externa puede adoptar características de la arteria carótida interna. Si la carótida interna es la que está obstruida, la arteria carótida externa asume todo el compromiso y puede adoptar esa misma morfología. El aumento del flujo en las arterias vertebrales, evidentemente hay que, digamos, garantizar el mayor flujo hemodinámico a las estructuras cerebrales por ser un órgano diana. Por lo tanto, aquí las arterias vertebrales juegan un rol fundamental, compensatorio, obviamente. Y bueno, aquí un ejemplo de una obstrucción total, denominada oclusión. Miren que aquí se coloca la caja, está el flujo sanguíneo, y aquí hay un trombo que prácticamente está paralizando todo paso de sangre arterial. Esto es una oclusión, está ocasionando una oclusión carotidia del 100%. Igual acá, claro, en este caso el cierre es un poco más tardío, pero esta placa de ateroma luego obstruía todo completamente y producía también una oclusión. Y miren cómo está engrosado el complejo miointimal. Aquí se puede ver claramente. Si yo mido flujo Doppler a este nivel, pues va a haber una onda de choque, es decir, un tardus parvus. Y si yo mido flujo a nivel del paso de donde está la estenosis, vamos a tener velocidades exageradamente altas como esta. El síndrome del robo de la subclavia ocurre frecuentemente del lado izquierdo. Eso no quiere decir que la derecha no se produzca, y lo que hay es una estenosis de la arteria subclavia. Como ya había mencionado, todo el paso de sangre va a pasar, valga la redundancia, por las arterias vertebrales, y ellas son las que van a suministrar compensación. Son pacientes asintomáticos en reposo. Cuando realizan ejercicio del brazo es que comienzan la sintomatología. Hay estenosis críticas de la subclavia, tal como observamos acá, prácticamente una obstrucción completa de la subclavia izquierda. Si colocamos el registro de muestra de volumen a nivel de la estenosis, vamos a tener velocidades inclusive mayor de 320 centímetros por segundo. Si conseguimos en la arteria subclavia distal, más bien comienzan a tener descenso, y la arteria vertebral ipsilateral, recuerden que va a adoptar un cambio de flujo, ya no va a ser hacia el cerebro, sino más bien hacia el miembro inferior, y el transductor lo va a captar como que si se está alejando de, o sea, se está comportando como si fuese una vena, como decir la vena yugular que lleva todo el flujo venoso hacia la brachiocefálica o hacia la vena cava superior. En este caso, ella no es que está llevando sangre venosa, es que está descendiendo para poder llevar la sangre arterial al miembro superior, y eso lo capta el ecógrafo como un flujo negativo y azul. Y la arteria vertebral contralateral, que bueno, en ese caso más bien trata de mantenerse normal, sin embargo en algunos casos puede aumentar su flujo. Ahora bien, otra de las causas por las cuales nos piden el ultrasonido Doppler carotidio, los vasos supraórticos, es en los traumas. A pesar de que es verdad, si hay una herida por arma blanca o una herida por arma de fuego y lesionó directamente, hubo una anoxa directa en la pared de la arteria carótida, eso no lo vamos a ver en el ecodoppler. Pero para ese caso, si el médico desea eso, tiene que hacer una reconstrucción 3D, tiene que hacer una arteriografía, etc. Si es eso lo que quiere ver. Pero el flujo Doppler nos ayuda muchísimo para ver la acción mecánica directa sobre el vaso. ¿Por qué? Porque muchas veces el traumatismo ocasiona signos indirectos. Por ejemplo, sección del vaso, oclusión, genera fístulas, más que todo esto en el caso del arma de fuego, y hay disección vascular. Esas son algunas de las principales, vamos a verlo así, signos ecográficos indirectos. Obviamente no vamos a ver la rotura en vivo y directo, pero sí podemos ver estos signos. Hay contusión directa, como en el desgarro vascular, en el caso de si es cerrado. Hay contención de hematomas. El hematoma expansivo inmediatamente es el que se va a formar, y este a su vez puede comprimir no solamente el vaso en cuestión, sino también la vía aérea.
Así que hay que tratar de correr cuando nos llega un paciente con un trauma carotídeo. Las lesiones vasculares son las más comunes en el trauma del cuello. La tasa de mortalidad alcanza del 10 al 50%. El 22% de los pacientes con lesiones vasculares están en la arteria carótida común y la arteria vertebral solamente se afecta en 1.3% de todos los casos. Ahora bien, ¿cómo conocemos esto? Bueno, primero debemos conocer la anatomía del trauma cervical. Cirugía siempre va a referirnos dónde está la lesión. Si es en la zona 1, hay que recordar que la zona 1 va desde la región clavicular hasta lo que es el borde inferior del cartílago tiroides y desde el mismo hasta el ángulo inferior de la mandíbula, es decir, todo el borde inferior de su mandibular sería zona 2. Ya por encima del mismo, zona 3. ¿Okay? El cartílago cricoides juega también un importante punto de referencia. Importante esto porque se involucran todas estas estructuras que aquí vemos y nos orientará cuáles son las que debemos examinar dependiendo de la zona. El pseudoaneurisma no presenta verdadera pared arterial. El pseudoaneurisma es resultado en el 100% de las veces de una lesión vascular, está por fuera de la pared arterial y se puede romper. Hay que recordar que este tipo de vaso de pseudoaneurisma es muy frágil, es muy débil, por lo tanto suele tener mucho más riesgo de rotura. En este caso, el modo B, observamos que es una masa importante en el vaso nativo. Es decir, bueno, un paciente con una herida por arma de fuego hace 8 años acude el día de hoy porque siempre ha presentado una masa blanda, pulsátil a nivel de la zona 2 de cuello, en la carótida común izquierda. Y en ese caso, bueno, se solicita el ultrasonido Doppler. Bueno, ahí vemos que hay una imagen anecoica que está adyacente a la carótida común. Si le coloco Doppler, observamos esto. Esto es un flujo turbulento multicolor, se le denomina también en signo de yin-yang. Tanto así que reporta tanto arteria como vena y cuando coloco el espectral va a tener tal cual, los dos tipos de ondas. ¿Por qué? Porque allí está entrando, o sea, es un vaso nativo, está adyacente al vaso nativo y el flujo es turbulento en su interior. Es un vaso arterial, obviamente, pero como entra y sale, el ecógrafo lo detecta como que entró sangre arterial, salió sangre venosa, pero no es que sea así. Es que es el movimiento turbulento del flujo arterial dentro del pseudoaneurisma. El vaso nativo, por lo general, tiene una onda normal. Y así tal cual es la representación típica de todos los pseudoaneurismas. Un pedículo que comunica con el vaso nativo y el signo en yin-yang, en azul y rojo. Ahora vamos a hablar de la disección, ya casi para terminar. La disección es de origen traumática y cada vez que nosotros veamos esto que se llama flapping o se llama, es la íntima, esto ya es patognomónico de que la íntima se rompió y se desprendió. Entonces esto es una membrana. Esta membrana ocurre cuando hay también algún golpe o algún traumatismo directamente en el vaso. Rompió la íntima y hace que todo esto que ocurra aquí por debajo de la íntima sea más bien hemorragia, se forme luego la hemorragia. En el Doppler de color, la luz verdadera muestra flujo, mientras que la luz falsa es inverso. En el onda, ese es el Doppler color, y en la onda va a haber aumento de la velocidad de la luz verdadera, obviamente porque ya, como está roto la íntima, solo le corresponde al vaso sano enviar todo el riego sanguíneo. Entonces la inversión de flujo en la luz falsa es porque el mismo entra allí, ocasiona turbulencia y se detecta en color azul. Por eso se denomina inversión. Entonces la membrana ecogénica que vemos acá es lo que nos habla de disección. Cuando veamos una arteria carótida con una membrana en su interior, pensar en disección. Fístulas arteriovenosas, sí, las podemos observar. Las fístulas generalmente se define como una comunicación entre dos estructuras, una arteria y una vena. Por ejemplo, miren, aquí está una vena y está comunicada directamente con la arteria carótida común. Esto es siempre frecuente en los traumatismos. La arteria carótida y la vena yugular en este caso, pero puede ocurrir también en otros vasos. Traumatismos son visibles, quimosis, hematomas. El flujo venoso es turbulento y de gran volumen, tanto así que yo mido la
la vena y la vena está más bien arterializada. Y esto es porque está pasando sangre arterial por tener mayor presión, pasa a la vena y cuando mido la vena, esto es lo que voy a conseguir. Unas velocidades exageradas, un flujo turbulento, un aumento importante del volumen y eso vendría siendo el proceso de fitulización y lo más importante que se debe reportar. Bueno, hemos terminado entonces con el ultrasonido Doppler supraórtico. Se mencionó obviamente lo más sencillo, lo más corto posible. Ya queda de parte de nosotros comenzar a llevarlo a la práctica. Bueno, que tengan feliz tarde y se cuidan todos.